Hola amigos, un gusto estar con ustedes nuevamente y siempre tocando temas de coyuntura nacional. Este día nos acompaña un buen amigo, colega, el diputado Jorge Castro Valle. Es diputado del partido CIAN, del partido Nuevas Ideas, y presidente de la comisión que investiga los sobresueldos. Así es que este día vamos a tener una conversación con él y vamos a tocar a fondo ese tema, ya que es de mucho interés para la población que ha tenido a bien que esta comisión investigue y que llegue al fondo de esa problemática que ha vivido nuestro querido El Salvador. Así es que, bienvenido, Jorge. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá, gracias por haberme invitado. Un saludo al pueblo salvadoreño y estamos aquí directos para comunicarnos con el amigo aquí, diputado Juan Carlos. Bueno, yo creo que hay mucha tela que cortar, dirían, ¿verdad? Así es. Sabemos que es una comisión que ha tenido mucha relevancia. ¿Qué siente Jorge Castro de poder dirigir una comisión de muy alto nivel? Es una comisión especial. Bueno, es algo realmente importantísimo para el pueblo salvadoreño y para nosotros como diputados, porque aquí estamos hablando de una deuda histórica. Es algo que se venía arrastrando y yo en lo personal creo que este tema de los sobresueldos ha sido el eje medular precisamente que ha venido a trastocar este futuro del pueblo salvadoreño, porque aquí con lo de los sobresueldos estamos hablando precisamente que se compraban voluntades, impunidad, votos, leyes. Si no, ¿cómo crees tú que Funes pudo salir con un finiquito en 48 horas express? Si no era por sobresueldos en la Corte de Cuentas, o cómo se aplicaba justicia selectiva por parte de algunos jueces. Todo este tema de los sobresueldos es donde descansa precisamente el eje que ha venido a violentar la falta de educación, la falta de viviendas dignas, ¿verdad? Es un tema muy complejo y complicado, de donde se derivan un montón de aristas y el pueblo salvadoreño debe saberlo. Entonces nosotros aquí la labor que tenemos contigo y en la comisión, Juan Carlos, es precisamente encontrar la verdad. ¿Para quién? Para el pueblo salvadoreño. Sí, bueno, yo siempre lo he dicho, es una comisión muy importante, la cual pues va a establecer o está estableciendo ya qué es lo que pasó durante mucho tiempo, porque realmente hubo un aprovechamiento de los recursos del Estado y por lógica pues no llegaban los beneficios a la población. Sí, no, estamos hablando, y el pueblo salvadoreño debe conocerlo, no de 5,000, 10,000, bueno, en algunos casos $30,000 mensuales de sobresueldo, y estamos hablando que estas personas, estos exfuncionarios, ya tenían un salario y una remuneración que no era pequeña, ¿verdad? Estás hablando de salarios de $3,800, de 4,000 más el sobresueldo. Que era mucho más alto. Bueno, estamos hablando que recibían algunos 7,000, 10,000, otros 15,000, 30,000, y por ahí un casito que lo estamos investigando de $40,000 mensuales. Me parece que había uno de 20,000, estaba leyendo por ahí, y uno de 12, una variedad de sueldos. Hay una variedad dependiendo cómo se quería comprar. No, sobresueldo. Ajá, así es. ¿Y cómo se quería comprar? Bueno, tú escuchaste al expresidente Saca, que efectivamente hablaba de $20,000 mensuales a magistrados. Sí. Y mandaban a recoger el salario el cual era entregado en efectivo. Yo trato de visualizar al magistrado mandando a recoger este sobresueldo y esperándolo. Y iba esta persona a recoger el sobresueldo, se le entregaba en un sobre en efectivo, y me imagino yo que el magistrado se quedaba esperando ese sobresueldo, y después algunos lo gastaban sin pensarlo, otros lo metían en su cuenta bancaria, pero ese dinero era dinero del pueblo salvadoreño, que jamás llegó a lo que debería haberse utilizado. Y es que hacían una manipulación de los fondos, Jorge, que quizás ellos pensaron que iban a ser eternos en el gobierno y que nunca otro gobierno iba a poder ponerlos a la luz pública. Porque después, y lo explicaba el expresidente Saca cuando llegó a la comisión, que a él lo había aconsejado el presidente anterior y a él le correspondía aconsejar al siguiente. Sí, es increíble lo que tú dices, lo hemos escuchado ahí en la comisión,
y en los papeles que tenemos nosotros a la mano, donde el presidente saliente se reunía con el entrante y le decía, mira, así vas a robar, ¿verdad? Y así tenés que hacer esto, y de esta manera vas a utilizar el dinero y así vas a poder robar millones. Entonces ya se iba el presidente saliente y el nuevo presidente desde el primer día empezaba a desfalcar el erario. Y seguía beneficiando a los del gobierno anterior. Y así venían en esa... Es que entraban ya con los pies hinchados, como dicen, ¿verdad? Entonces, al hacer eso se volvían cómplices de los salientes. Entonces ya no podían venir y dirigirse procedimentalmente o judicialmente en contra de los salientes, porque precisamente ellos estaban haciendo lo mismo. Sí, bueno, en el correr de los días, pues se ha venido entrevistando una serie de citados, no Sí. digamos invitados, sino que serían Son citados, citados, así ¿verdad? es. Porque deben de llegar, deben de asistir. Y el primero que llegó fue el expresidente Alfredo Cristiani, que recuerdo yo que no lo sacábamos de la misma expresión, no sé qué. Él llevaba un guión, ¿verdad? Sí. Ya preestablecido posiblemente por sus asesores jurídicos, y la población debe saber por qué llevan este guión. Porque si ellos mienten en el momento que estamos interrogándolos, ahí se constituye un nuevo delito de falsedad. Porque mentirle a las comisiones especiales es constituible del delito de falsedad. Entonces, ¿por qué ellos no aseveran nada ni niegan nada? Porque al hacerlo, ellos no saben qué clase de documentación tenemos nosotros y ellos tienen miedo de cometer esa falsedad. Y al constituirse ese delito en ese momento, pues nosotros tenemos que dar el aviso correspondiente. Entonces ellos llevan el guión, porque de esa manera no dicen ni sí ni no, ¿verdad? Es como el caso que veíamos con el señor Cristiani, donde todo decía que era legal y lícito lo que había hecho. Solo eso repetí. Es como que yo te preguntara a ti, como decía el presidente, tú mataste a esa persona, y tú me contestaras, lo que hice fue legal y lícito. O sea, si no la mataste, decís claramente no la maté, ¿verdad? Pero esa clase de respuesta, lo que le debe de demostrar al pueblo salvadoreño y lo que debe de analizar el pueblo salvadoreño es precisamente que es una respuesta evasiva. ¿Por qué evasiva? Porque no están enfrentando ni están hablando con la verdad, sino se están cuidando de no cometer un error más que los conlleve a un delito nuevo. Sí, tomando en cuenta ese ejemplo de que la respuesta es evasiva, digamos, si el cuestionamiento es que si mató a alguien, pudo haber respondido no, incluso pudo haber respondido que sí, pudo haber sido en defensa propia, si tomamos ese ejemplo, y así pudo haber explicado que por qué habían agarrado todo ese dinero, pues si fueron cantidades exorbitantes. Yo siempre he pensado algo, pero no sé si pensamos igual, Jorge, con relación a que el presidente Cristiani llega en un momento que el país estaba desordenado. Sí. Y en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Ganancia de pescadores. ¿Qué opinión, o no sé si Efectivamente, estaré pensando más de la cuenta? Mira, anteriormente, ¿qué era lo que sucedía? Antes de la época de Cristiani, bueno, la Corte de Cuentas tenía ciertas facultades que le otorgaba la normativa, que era precisamente una operatividad fiscalizadora con antelación. Hoy en día, si tú te fijas, la Corte de Cuentas es posterior al hecho o en medio del proceso, pero aquí la Corte de Cuentas jugaba un papel, digamos, importante en el sentido de que autorizaba el pago, que en ese entonces no le llamaban sobresueldo, sino sobrecerrado. No sé si tú te recuerdas que era un manejo de un concepto que se llamaba, bueno, le dieron un sobrecerrado, decía la gente, pero ese concepto nacía precisamente en la época antes de Cristiani. Ahora, ¿qué sucede cuando llega Cristiani? Cuando llega Cristiani, se impulsa una ley, que es la ley del organismo de inteligencia del Estado, y se derogan precisamente esas facultades de la Corte de Cuentas, se le quitan a la Corte de Cuentas y se la centraliza el presidente. Entonces él ya no necesitaba que le autorizaran esos desembolsos, que antes le autorizaba la Corte de Cuentas. Entonces, ya centralizado, él mismo tira su reglamento, donde él genera la operatividad de sacar fondos del erario y empieza a tener, digamos, un papel más drástico este tema de los sobresueldos y de sustraer dinero. En el caso de Cristiani, tú escuchaste,
los últimos 6 meses se recetaron, a nombre de él salieron los cheques, 37 millones. Sí. Yo me pregunto, y el pueblo salvadoreño debería preguntarse, ¿para qué usted, ya cuando va a salir, cuando faltan los últimos 6 meses, por qué te vas a recetar 37 millones? Si tú dividís 37 millones en el día a día, te da una cantidad exuberante de gasto en el día. Entonces, el análisis que pues, se puede deducir de esa acción es precisamente que se llegó a una conclusión. Vamos saliendo, aprovechemos antes de salir los últimos milloncitos, ¿verdad? Entonces, es complejo. Sí, bueno, en la época de que gobernó, bueno, Arena, obviamente, encabezado por el expresidente Cristiani, hubieron varias acciones. Sí. Entiendo yo que todas tuvieron que ver con la erogación de muchos fondos o de hacer cambios que obviamente podían beneficiar al gran capital, ¿verdad? Sí, y sobre todo cuando tú hablas, por ejemplo, de hacer uso de la partida secreta que le llamaban o de gastos reservados, es que este uso, sacar dinero de esa partida, si es cierto, conlleva un elemento de confidencialidad en el momento, porque es una partida para gastos secretos o gastos reservados. Imagínate tú que se agarra de esa partida para el aspecto de seguridad del presidente. Entonces conlleva una justificativa de que no puede seguirse una tramitología para decir exactamente en qué lo vas a gastar. Hay una razón, pero agarrar ese dinero para comprar voluntades es otra cosa. Y también debemos de entender que, si bien es cierto, hay confidencialidad en cuanto a la erogación, tal vez no tenés que trabajar al detalle como cuando haces una compra de bienes y servicios por parte de otra partida, pero al final del periodo tú tenés que tener la documentación que avale y justifique legalmente en qué gastaste cada cosa. Si lo gastaste en el periodo presidencial para tener una actividad secreta en cuanto a la seguridad del presidente, cuando ya el presidente termina, la Corte de Cuentas perfectamente debería llegar, ver la documentación porque ya no debería ser secreta y revisar si efectivamente está justificada de acuerdo al vehículo jurídico pertinente. Pero ¿qué sucede? Esta partida secreta jamás eran fiscalizadas, ni en el periodo posterior. Entonces, ustedes oyeron del expresidente Saca, donde él decía, es que esa flexibilidad de la Corte de Cuentas realmente permitía que se hiciera todo esto. Sí. Bueno, yo, el análisis que yo hacía, y no sé si compartimos lo mismo, es que al escuchar las respuestas que él daba, que no lo sacábamos de la misma frase, bueno, en todas las preguntas de todos los colegas diputados, yo creo que el hecho de que ese delito que ellos cometieron ya había prescrito en ese momento. Sí. Entonces lo peor que pueden hacer es hablar, y por eso quizás daban ese tipo de respuestas, para no caer en errores. No sé si... Sí, es correcto, tu apreciación es correcta, porque ellos llevaban el guión para decir, bueno, ya los delitos están prescritos, la acción civil está prescrita, la acción penal está prescrita, cuidémonos de no generar un nuevo delito de falsedad ante la comisión, y entonces vamos a hacer uso de este guión, que no dice ni chicha ni limonada. Ni sí, entonces, ni no, ni blanco ni negro. Es correcto, entonces, pero gracias a esta modificativa que se ha impulsado, donde ustedes también nos apoyaron, Juan Carlos, la prescripción ya no existe para estos delitos. Entonces ahí cambia todo el panorama. Todos estos exfuncionarios que dormían tranquilos, yo les aseguro al pueblo salvadoreño que ya no están durmiendo tranquilos. Todo este dinero que lo tienen en el banco, yo me imagino que dicen, ya no lo agarremos, o lo que les queda, ¿verdad? Porque ya no lo agarremos porque quizás nos va a tocar devolverlo. Aquí, Juan Carlos, estamos hablando de exfuncionarios que no tienen una mansión. Tú viste el caso, 5 mansiones, 2 apartamentos de lujo en Brasil. Entonces yo me pregunto cómo es posible que todavía existe un 3% de personas que siguen todavía este tipo de fracciones o de partidos políticos como Arena y el FMLN. Bueno, en el caso del FMLN tenemos que decirlo claro ante la población. Muchas vidas se perdieron. Muchos padres se perdieron, muchos hijos se perdieron, muchas mamás, muchas hermanas, muchos hermanos sacrificaron
su vida porque creyeron en el partido FMLN. ¿Y qué hicieron cuando llegaron a poder hacer las cosas, cuando tuvieron un gobierno? Robar lo más que podían, jugar con esas vidas que se ofrendaron. Cifrido Reyes, hasta el Helipuerto. Entonces lo que estamos hablando realmente es que ellos pretendían ser un grupo de diferentes ricos, pero realmente la población que ofrendó su vida, las que sacrificaron a sus familiares, las que perdieron un brazo, lo perdieron precisamente para que El Salvador tuviera una nueva oportunidad. Eso se les negó. Ahora se la estamos dando, Juan Carlos, con esta visión del presidente Nayib Bukele. Bueno, estamos prácticamente en el primer bloque, pero vamos a seguir platicando y vamos a hablar un poco también de las reformas que hicimos en el artículo 32 y 24 del Código Penal, ¿verdad? Así es. Y también tenemos más personajes, pues no solo ha sido el expresidente Cristiani, sino que vamos a tocar otras personas también que han venido y también vamos a hablar de los que no han venido, ¿verdad? Así que volvemos en breves minutos. Seguimos platicando con el diputado Jorge Castro, un tema sobre la comisión de sobresueldos, y pues hay bastante material del que podemos hablar, Jorge, y tenemos que hablar también del expresidente Elías Antonio Saca y también su secretario privado en su momento, Elmer Charleis, que llegaron a dar sendas declaraciones, sí, con planillas, pruebas y todo. Sí, así es. Bueno, tú escuchaste lo que la oposición ha manejado en relación al expresidente Saca. Dicen, no, es que estaban de acuerdo, es que lo llamaron porque ya estaban de acuerdo. Y realmente yo me sorprendo cómo ellos no cambian la estrategia de querer seguir engañando al pueblo salvadoreño, tratando de manipular, pero el pueblo salvadoreño ya maduró y ya entendió precisamente cuál es la mecánica esta que ellos ocupan de manipulación, al menos de intento ahora. Porque si tú te fijas, ¿por qué llamamos nosotros al expresidente Saca? Por una sencilla razón. Era cuestión de lógica. Era razonable que lo llamáramos. ¿Por qué? Porque él, cuando le siguieron el proceso judicial, él agarró este grupo de recibos donde los exfuncionarios firmaban por haber recibido el sobresueldo y lo presentó en el proceso judicial. ¿Con qué razón? Para que precisamente llamaran a estos exfuncionarios porque ellos habían percibido dinero del erario. Entonces, este dinero que era público y se había abierto un proceso precisamente por la desviación de este dinero público, pues lo lógico era llamar a los exfuncionarios que percibieron y recibieron este dinero. Entonces, pero para sorpresa, ¿quién se opuso a esto? El fiscal general de la República de turno. Bloqueó precisamente que se llamara a estas personas. ¿Por qué? Pues el pueblo salvadoreño lo sabe, porque eran exfuncionarios de Arena. Entonces se estaba exponiendo a estos exfuncionarios. ¿Y qué hace la institución que debería haber estado interesada en que lo sentaran? Bloquea. Después recurre al juez, el expresidente Saca, y el juez que estaba ahí, lo bloquea también. Hablando de justicia selectiva. Era una sola cadena de entonces, correcto, entonces ¿qué era lo lógico pensar nosotros? Que si lo sentábamos ahí, él iba a empezar a hablar y a decirnos todo. Iba a hablar precisamente de los recibos, iba a entregar los recibos, las copias, porque se lo habían vedado en el proceso judicial. Y es que el expresidente Saca, pues lo juzgaron por una cantidad altísima de millones de dólares. Y realmente, pues, él quería demostrar que no era él, que no solo él, o que no había sido de manera individual, sino que de una manera colectiva la que había habido, incluso hasta su propio partido. Bueno, él trató de justificar, por ejemplo, que él le daba una ayuda al órgano judicial, a los magistrados, para fortalecer la institución. Pero eso no puede ser verdad, con un poquito que se razone. Ya las instituciones reciben un presupuesto para su funcionamiento.
¿por qué el órgano ejecutivo, que no tiene nada que ver con el órgano judicial, le va a dar dinero a los magistrados? Pues, $20,000. No tiene nada que ver. Ya el órgano judicial tiene su propio dinero para funcionar. Ya la Asamblea Legislativa lo tiene. Era esta, Juan Carlos, mal gobernabilidad comprada que ellos tenían, totalmente diferente a la que ahora el pueblo nos ha otorgado. Sí, bueno, realmente yo creo que el momento en que el Ejecutivo en ese momento le daba plata, digamos, a la Fiscalía, al órgano judicial y otras instituciones, porque también salía plata Corte de Cuentas, para otras instituciones, para la policía también, entiendo yo, porque por ahí había una declaración. Sí, sí. Entonces, era para tener prácticamente todas estas instituciones de la mano y que pudieran prácticamente estar a la orden porque estaban compradas, como lo dice. Así es. Y se volvía sumamente peligrosa y atentatorio. ¿Por qué? Porque cuando se le pagaba al fiscal una cantidad, lo que estaban comprando netamente era impunidad. Cuando se le daba el dinero a los magistrados de la Corte, lo que se estaba comprando era impunidad mediante las resoluciones y especialmente resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Y cuando se le daba este dinero a los magistrados de la Corte de Cuentas, impunidad. Imagínate tú cuando llegaban los colaboradores de la Corte de Cuentas y llegaron donde Funes, que había robado millones, o sea que era fácil detectar el escape de esos millones y desvío hacia el beneficio del presidente saliente, porque fue cuando él ya había dejado de ser presidente en esos días. Se lo entregaron en 48 horas, express. Entonces yo me imagino que han de haber llegado los auditores, colaboradores, ya con la misión específica dada por los magistrados de la Corte de Cuentas, donde les han de haber dicho, cuidadito, le encuentran algo, porque estaban vinculados ellos mismos a ese desfalco de dinero donde han lacerado toda la voluntad de un pueblo. Bueno, han pasado varios en la comisión y voy a mencionar algunos, a ver cómo reacciona Jorge Castro cuando los escucha. Ángel Benjamín Sestoni. Es un tiro al plato eso. Ángel Benjamín Sestoni, Sí. exsecretario privado de Armando Calderón Sol. Sí, ya venía ahí la dinastía, ¿verdad? Es correcto. Haciendo los cambios. Ya venían impulsando los cambios y lo que me parece a mí todavía, bueno, ustedes los miran ya de edad avanzada algunos, y cuando se sientan ahí pueden inspirar uno a decir, bueno, ya es un señor, pero realmente ellos han desfalcado a todo un pueblo. Y yo te voy a decir algo, yo me pregunto, en lugar de invertir en salud, todo este dinero que fue a dar a los bolsillos de ellos, ¿cuántas personas por no tener acceso a la salud fallecieron? Por tener un ministerio de salud precario, donde las unidades de salud estaban abandonadas, donde no había medicina. ¿Tú has escuchado que la gente esperando la medicina y que nunca ha existido? Vámonos a otro campo, vámonos a la educación. ¿Cuántas becas no se dieron porque les dijeron no a los jóvenes y ellos usaban este dinero en millones? Bueno, ustedes escucharon el caso de Luis Mario Rodríguez. Es el próximo que iba a preguntar. Bueno, me adelanté. Luis Mario Rodríguez. Bueno, imagínate tú, Luis Mario, le daban su salario, que rondaba los $4,000, un poco menos, más otras prestaciones, más vehículos, más gasolina, y además de eso recibía $8,000, pero de repente ya no dijo, bueno, no me es suficiente $8,000, necesito más. Y pidió un incremento para que le llegara a $11,000 solo el sobresueldo. Y después tenía ganas de estudiar y entonces páguenme el doctorado. Y todos esos jóvenes que no tenían acceso y que se les dijo no, que querían ellos tener ese acceso a la educación, no pudieron. Se les negó y el Estado se los negó. ¿Por qué? Porque prefería dárselos a estos exfuncionarios. Ana Vilma de Escobar. Ana Vilma de Escobar, si ustedes pudieron ver, donde es Ana Vilma de Escobar y Quintanilla Smith, ellos desconocían que nosotros ya teníamos en nuestro poder la certificación, óiganlo bien, de probidad. Esta certificación emitida por probidad goza de fe pública. Es una certificación. Entonces es probatoria.
Quiere decir que lo que está constituido ahí es una prueba. Y ellos negaron, ¿verdad? Es más, cuando le preguntamos a Quintanilla Smith, dijo, no, es que yo salí bien en probidad, porque él asumía, desconocía que nosotros teníamos esa documentación. Entonces, cuando nosotros le cuestionamos y le dijimos que teníamos la documentación, él dijo, ¿y cómo es que ustedes la tienen? Y ahí se extrañó. Sí. Pero él ya había caído en la falsedad. Es que en su momento ellos, pues, pedían el finiquito y se lo daban. Ya pues sí, por adelantado habían mandado mensualmente la cuota. Bueno, yo no sé si tú te has enterado de que yo pregunté, por ejemplo, del listado que tenemos de exfuncionarios vinculados a sobresueldo. Hemos preguntado por algunos de ellos, no por todos. Hemos preguntado a probidad y nos han dicho, no, es que de no se tiene el estudio porque habían órdenes, ¿verdad?, de los magistrados que cuidadito le seguíamos el proceso a ellos. Y ahí encontrás un montón de exfuncionarios y de algunos diputados todavía, de los que están ahí en la difícil encontrar en la asamblea. Había orden específica. Imagínense, pueblo salvadoreño, cuidadito me los tocan, porque estos no pueden seguirles el proceso. Bueno, también la última persona en ser entrevistada muy recientemente, el viernes, llegó la exministra de Educación, Darlene Mesa. También fue a exponer y casi que es la misma retórica de los demás. Sí, si ustedes vieron, ella presentaba un guión. Ella decía que estos salarios ilegales eran legales y que a ella le habían explicado en Hacienda y que le habían explicado en Casa Presidencial, entiendo, precisamente que había una legalidad en este otro salario que recibía. Entonces recibía dos fuentes de un solo salario. Pero cuando le preguntamos, bueno, y si eran dos fuentes que constituían un solo salario, ¿por qué el pago de uno de ellos, ¿verdad?, era el sobresueldo? ¿Por qué se hacía allá a escondidas y no formaba parte de la operatividad institucional de pago? Y no se le hacían las deducciones. Entonces, cuando tú entras al detalle, ellos empiezan a trastrabillar, empiezan a contradecirse, empiezan a no hallar qué hacer. Y ustedes pueden ver desfilar a todos estos funcionarios donde poco a poco, conforme se van desarrollando las preguntas, no tienen argumentos. Se les va cayendo todos los argumentos. Y terminan encerrados en su propia mentira. Una colega diputada de la comisión decía, bueno, me extraña la inocencia con la que ustedes recibían el sobresueldo. Sí. Es que si yo, por ejemplo, vengo aquí, toco a tu oficina, por ejemplo, y te traigo y te digo, Juan Carlos, aquí están estos $10,000. El otro mes te voy a traer otros $10,000. Entonces, tú no puedes venir y decir, es que yo se lo recibí a Jorge Castro en buena voluntad. Lo primero que preguntas es, bueno, ¿y esto por qué me lo estás trayendo? Cuando vos recibís un salario extra, como ellos le llaman, estipendio, lo que sea, lo lógico es que preguntes, bueno, ¿y por qué no me deducen impuestos? Si es legal, ¿por qué no me lo juntan con el otro salario? O lo correcto, en el caso del órgano ejecutivo, ¿por qué no se modifica la ley de salario para que el puesto realmente sea mejor remunerado? Entonces, de cualquier ángulo que lo veas, no tiene explicación alguna más que se estaba defalcando el erario, ¿verdad? Pues definitivamente, y realmente se ve con extrañeza que asuman inocencia, porque aceptan recibirlo en efectivo y al mencionar que es un sueldo, pero a la hora de firmar lo que dice es el recibo, que es bonificación, es más que obvio que no es un sueldo, no es ni sobresueldo tan siquiera. Así es. Sino que es un dinero que lo recibían, yo considero que a sabiendas de que no era correcto. Tú acabas de tocar un punto importantísimo, porque si tú te fijas, ellos, cuando tú emites un recibo, ¿de qué es constitutivo el recibo? Bueno, los recibos gozan
del principio de literalidad, ¿verdad? Quiere decir que la redacción del recibo es importantísima. Te voy a poner el ejemplo, y le voy a poner el ejemplo al pueblo salvadoreño. Si tú me vendes tu casa, en la escritura de venta, ¿qué dice? Que me estás vendiendo tu casa. O sea que de acuerdo a la literalidad y a los conceptos y a las palabras utilizadas en el documento, de ahí puedes deducir lo que es. En el caso de los recibos, como dije anteriormente, gozan de la literalidad. ¿Y qué es lo que demuestra? Recibí tanto en tal fecha de fulano de tal en concepto de. Importantísimo. Si dice ahí, como tú dices, en concepto de bonificación, no es un salario. Inmediatamente tú deberías decir, espéreme, yo no voy a firmar esto, porque me dijeron que es otro salario. Entonces cámbienle. Ellos sabían realmente que era una bonificación ilegal. Ahora, sabían perfectamente que no era un salario. Ese punto que tú tocaste, es importantísimo porque destruye básicamente el hecho de que ellos recibían otro salario, porque el documento que da fe de lo que recibieron dice bonificación. Bueno, definitivamente, y esa era una de las preguntas que incluso su servidor hice. Realmente, cuando uno va a firmar un recibo, lo lee bien para ver que lo que está escrito ahí lo vamos a firmar porque estamos dando fe. Así es. ¿Verdad? Y con eso estamos conformes ambas partes. Imagínate qué harías tú si, por ejemplo, llegas y yo te hago firmar un recibo y cuando lees dice, bueno, recibí del señor Jorge Alberto Castro Valle para que yo cometiera homicidio en Federico Ramírez. Inmediatamente me dice, hey, ¿qué pasa aquí? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el concepto del recibo por el cual se está emitiendo ese recibo es importantísimo. Sí. Bueno, hay que también establecer y que la población sepa que pues nuestro diputado es abogado, ¿verdad? Sí. Licenciado en Ciencias Jurídicas. Y Francisco, ¿qué me dijiste? Francisco. El ejemplo que me pudiste. Ramírez. No, Federico Ramírez. Federico Ramírez, que no vaya a preocupar porque no, eso no es cierto. No lo conocemos, no. Fue ejemplificativo. Así es que, bueno, vamos llegando al final de nuestro segundo blog de preguntas y respuestas, pues una tertulia. Realmente el programa se llama Conversando con Juan Carlos Mendoza. Queremos también dar los agradecimientos a TV Canal 67, que da estos espacios para que la población también conozca y podamos vertir nuestras propias opiniones. De primera mano, sí. Así es que volvemos en breves minutos y seguimos platicando este tema tan interesante. Seguimos platicando sobre la comisión que investiga los sobresueldos, que es presidida por el diputado Jorge Castro. Así es que hemos platicado de varias personas que han llegado a visitar la comisión, bueno, que han sido citadas y han llegado, pero también hay unos que no han llegado. Sí. Pues tenemos el caso de Hernán Rosa Chávez, Rolando Alvarenga, y el viernes pasado, no fue el viernes pasado, pero Margarita Escobar también que sí, no asistió, y Rolando Alvarenga fue el que no llegó viernes recién pasado. Así es. Que se han vertido algunas ya opiniones de qué pueda pasar con Rolando Alvarenga. Sí, fíjate que en este caso de los citatorios conllevan una formalidad y el pueblo salvadoreño debe saberlo. Las comisiones especiales gozan de esta facultad y seriedad, solemnidad diría yo, para poder citar personas. ¿Cuál es el efecto de esto? La persona le nace la obligatoriedad legal de poder asistir y se vuelve obligatorio asistir al citatorio, a menos que tengas una justificativa legal. Pero esa justificativa legal no es un viaje, o no es salir corriendo a ir a comprar el viaje cuando se te notifica. En el caso, por ejemplo, de Margarita Escobar, ella efectivamente tiene un permiso de trabajo, o sea, dado por la Junta Directiva de la Asamblea. Pero eso, ojo, es un permiso de no llegar a trabajar. Pero nosotros no le hemos citado para que llegue a trabajar, sino a que conteste lo que le vamos a preguntar en aras de analizar el caso de los sobresueldos, sobre todo porque ella ha hecho declaraciones
de haber recibido los sobresueldos. Entonces ella alegaba que tenía se encontraba mal de salud, pero no le agregó la incapacidad médica, porque si tú estás mal de salud, tenés una justificativa legal, que es la incapacidad médica, que dice que vos estás mal de salud, y entonces, por ende, estás justificado suficientemente de no asistir al citatorio hasta que te compongas. Pero ella solo dijo, fíjense que estoy mal de salud, punto, ¿verdad? Y no le agregó nada. Ahora, en el movimiento migratorio ella no sale que está en el país. Nosotros vimos el escrito que se presentó ya no estando ella dentro del país. El escrito lo analizamos porque si hubiera estado fechado con el lugar y le hubiera puesto San Salvador, tanto, o Santa Tecla, o cualquier territorio nacional, habiendo un movimiento migratorio que dice que no está acá, hubiera sido constitutivo de falsedad material. Pero ella no puso el lugar de donde estaba firmado, solo puso la fecha. Entonces no se dio ese caso. En el caso de Rosa Chávez, cuando ya se le notificó, él con anterioridad había salido fuera del país. Pero en el caso de Rolando Alvarenga, él recibió el citatorio el día miércoles de la semana anterior. Lo recibió y al día siguiente fue a comprar un pasaje y se fue fuera del país. Imagínate tú, yo le digo al pueblo salvadoreño, qué desesperación no les entrará en su cabeza cuando le llegue el citatorio vinculado a sobresueldos. Porque en el caso de Rolando Alvarenga, ¿por qué lo hemos llamado? Porque si han habido declaraciones que han dicho que a él se le entregaban los sobresueldos para que él lo distribuyera en las fracciones de Arena y del Frente, ¿verdad? Entonces, importantísimo, vinculado también a recibir sobresueldos probablemente. Entonces, el salir él e irse fuera del país, eso no es una justificativa. Entonces tomamos la decisión, tú incluyendo, de que precisamente de no asistir a este segundo citatorio, pues de un solo emitir el oficio a la policía para que tan pronto entre en el territorio, pues se realice el apremio respectivo y se haga con el sentido de que lo traigan a la comisión para poder responder a las preguntas que consideremos necesarias. El presidente de la Asamblea Legislativa también subió un tuit, ¿verdad?, donde decía que lo vamos a traer por apremio. Él está muy pendiente también de este tema. Sí, él está, todo lo que tiene que ver con funcionabilidad del órgano legislativo, él por ser el titular, el que dirige las riendas, digamos, administrativas de todo lo que el quehacer de la Asamblea Legislativa, lo hace estar pendiente de todos estos temas. Cuando toca el tema el presidente Ernesto Castro, lo vemos bien enérgico y contundente en los señalamientos que hace. Sí, él es muy enfático, y toca precisamente la esencia de lo que es el problema. Si tú te fijas, él cuando habla, aborda cada punto y cada arista de manera concisa y concreta. Sí. Bueno, para conocimiento de la población, de los televidentes que nos están viendo, ¿cómo podemos conceptualizar el apremio? Para que lo conozcamos un poco más y que la gente haga sus propios... Bueno, lo que hace la policía es que recibe el oficio, mira si las facultades están determinadas en la ley, en los artículos pertinentes, y ahí le nace la obligación a la policía de, siempre y cuando esté justificado y basado en la normativa pertinente, de realizarlo físicamente. Son los encargados de, al encontrar a la persona dentro del territorio, precisamente transportarlo, ¿verdad? No se le violenta ningún derecho porque no es que lo lleven a las cárceles, sino la función de la policía es asegurarse que la persona no va a evadir esta responsabilidad legal de asistir a la comisión respectiva. Entonces, la función de la policía es precisamente en esa seguridad de que cuando él pone un pie en el territorio, precisamente lo van a resguardar para que él pueda asistir y contestar las preguntas que queremos. En realidad es un mandato, ¿verdad? Un mandato judicial o gubernamental. Sí. Que obliga a las personas, en este caso sería traerlo a la cita que le está exigiendo la Asamblea Legislativa, específicamente a la comisión. Sí, y esa es una de las razones por qué nosotros dejamos abierta la sesión,
Porque imagínate tú, al tener conocimiento solo la aperturamos de emergencia y precisamente vamos a poder hacerle las preguntas que él ha andado evadiendo al comprar los pasajes e irse fuera del país. Bueno, realmente pues también tenemos términos como acabamos de hablar de la reforma, ¿verdad? Que recientemente se hizo, que es prescripción. En ese término también la población, para que lo maneje y lo conozca, la población y comprenda pues lo que hemos estado conversando, valga la redundancia, que ahí se llama el programa, ¿verdad? Conversando. Pues sería bueno también que la gente conozca un poco más del concepto de prescripción. Lo que pasa es que hay dos tipos de prescripción, ¿verdad? Una es extintiva y otra es adquisitiva. Pero aquí realmente nosotros lo que hemos modificado es lo que tiene un impacto en la prescripción que extinguía, digamos, la acción penal y la acción civil. No estamos hablando de la otra prescripción, sino estamos hablando de la prescripción para poder iniciar el proceso penal, ya sea, o el civil, de todos estos delitos. Estos se encontraban ya prescritos, porque prescribían a los 10 años la mayoría de ellos. La ley lo establecía ya, ¿verdad? Así es, ellos mismos habían establecido la estructura legal para que cuando robaran, solo tenían que huir 10 años, esconderse 10 años y después aparecer que ya no les aplicaba nada. Entonces, imagínense ustedes cómo saltó el frente, cómo saltó Arena, cuando nosotros estábamos impulsando precisamente y lo sometimos a votación, la no prescripción de estos delitos. Deberían haber estado felices. Y miren, no solo estábamos trastocando todos estos delitos que se cometieron en el pasado y los estábamos reviviendo en cuanto a responsabilidades, ya sea penales y civiles, sino que también nos estábamos nosotros poniendo la misma camiseta. ¿Y por qué digo esto? Porque no solo la aplicabilidad es para atrás, sino se está sentando el precedente, y es importantísimo de que estos delitos ya no prescriben. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros, que somos funcionarios actuales, cometimos ilícitos, no van a prescribir, van a pasar 5, 10, 30, 50 años, y si estamos vivos se nos van a aplicar las acciones respectivas. Entonces, es cierto, estamos yendo hacia atrás porque es necesario reavivar las responsabilidades que ellos mismos hicieron que fenecieran. Las estamos reviviendo, estamos haciendo que el brazo de la justicia vaya hacia atrás, pero también que se siente el precedente de que no pueden los funcionarios estar cometiendo estos ilícitos porque no van a prescribir, ya no prescriben. Sí, me llama mucho la atención y quizás no lo haya valorado de esa manera, pero el hecho de que pues, un funcionario podía agarrar en su momento lo que quisiera y se iba a un país tranquilamente, 10 años, y regresar a disfrutar de lo que había robado, ¿verdad? Así es la palabra. Sí. Así es que sí, en realidad es indignante, se ha dicho mucho en la comisión, y pues quiero decir que también pues estamos en esta faceta de entrevistador, pero al mismo tiempo estamos en la Asamblea Legislativa, estamos en esa comisión especial en la cual estamos trabajando junto a Jorge Valle. Pero podemos también, hay bastante que poder seguir tocando. Sin embargo, la población pregunta, a mí ya me han preguntado en las redes, por mensajes, y que se han mencionado algunos nombres y que no han sido llamados todavía. Entonces, pero que si se van a seguir llamando, no se van a seguir llamando, que si la lista es larga. Yo me recuerdo que a un principio se hablaba que había un banco de datos bastante grande. Sí. Bueno, la que presentaron el expresidente Saca y el señor Charles Lakes es tremenda, es grande. Sí. Bueno, lo que pasa es que digamos, la encomienda que tiene la comisión especial es precisamente analizar los sobresueldos. Y el otro día hablábamos de que en el análisis de operatividad de esta operación, valga la redundancia, nefasta, donde se laceraban el bienestar de un pueblo, no solo es el análisis de esa operatividad, sino que tenemos que ver en el órgano ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, con tanques de pensamiento, con periódicos, ¿verdad? Está vinculado a todo el quehacer nacional, vinculado al estatal, ¿verdad? Entonces,
¿qué sucede? Bueno, estamos hablando de más de 600 personas. ¿Por qué es importante sentar a la mayoría de ellos? Bueno, primeramente para que el pueblo salvadoreño conozca la verdad. Segundo, porque dependiendo de cada periodo, si era el gobierno de Sánchez Serén, si era el de Funes, habían aristas diferentes de operatividad. Tercero, porque esta operatividad era diferente cuando se pagaba un sobresueldo a diputados, porque ahí estaba comprando votación, ¿verdad? Impulsar proyectos de ley, denegar proyectos de ley que no favorecían ciertos factores. Órgano judicial, impunidad. Pero los actores, los exfuncionarios que han participado en el momento de que son llamados y declaran ante la opinión pública, en ese momento se está dando una declaración de ellos. Entonces lo que debe de recordar el pueblo salvadoreño es que ya no hay prescripción. Entonces esa declaración se convierte en prueba hacia ellos mismos. Entonces es importante sentar a la mayoría de ellos para que precisamente se den estas aclaraciones al pueblo salvadoreño, pero que al mismo tiempo se analice la posibilidad del cometimiento de estos delitos. También podemos visualizar que se están llamando funcionarios, exfuncionarios más bien, de muchas instituciones, de los 3 órganos de Estado, de todo el aparataje estatal. Se prevé en muy corto tiempo lo que falta de seguir funcionando la comisión, lo que le falta por seguir trabajando, seguir llamando más exfuncionarios de diferentes, no solo del Ejecutivo me refiero, sino que de las diferentes instituciones estatales. Sí, si tú te fijas, ya hemos llamado del órgano judicial, sí. no hemos llamado de la Corte de Cuentas, pero sí hemos llamado a diputados. Sí. Por ejemplo, Rodrigo Ávila es diputado actual y fue diputado en periodos anteriores. Él ha expresado haber recibido sobresueldos, ya estando ante la comisión lo cambió a estipendios, pero el concepto, la mecánica y lo que recibía es exactamente lo mismo. Pero sí vamos a seguir llamando de los diferentes sectores. Si tú te fijas, no hemos llamado funcionarios del periodo de Funes. Sí, falta. ¿Verdad? Entonces, y si están oyendo los exfuncionarios de... Ya me preguntaron eso, por cierto. Bueno, si están escuchando algunos exfuncionarios del periodo de Funes, estén atentos. No se desesperen, que los vamos a llamar también. Tenemos, y en primicia no tenemos quienes podrán ser los que siguen en ser citados, o si preferimos no decirlo. Pues no todavía problema. Estamos en el análisis, fíjate, Juan Carlos. No va a ser que se vayan, ¿verdad? Y es probable que la otra semana, porque estamos tratando de que nos den acceso a ciertos documentos que estamos pidiendo, es probable que la otra semana no haya sobresueldo, depende de esos documentos que estamos tratando de obtener. Ok, bueno, pero tenemos que estar listos por cualquier cosa. Así es. Bueno, ha sido pues muy interesante y que también la población conozca de primera mano del presidente de la comisión y su servidor también, que es parte de la comisión, cómo se está manejando y qué es lo que hemos visto y qué es lo que viene en el futuro. Así que ya para ir concluyendo, Jorge, un mensaje a los televidentes de STV Canal 67. Claro que sí, aquí estamos trabajando de la mano, no solo la bancada SIAM, sino precisamente como compañeros diputados como Juan Carlos, que saben que esta es una oportunidad definitiva para El Salvador, histórica, que no va a haber otra oportunidad que nos toque a la puerta. Y entonces estamos tratando de, con carácter, con músculo diría yo, tratar de abordarla con decisión, tocando todos estos sectores intocables históricamente y sentándolos para que el pueblo salvadoreño tenga ese resarcimiento no solo físico, sino también de manera satisfactoria en cuanto a lo que siempre han esperado. Bueno, muchísimas gracias, de verdad contento pues porque podemos llevarle a la población esta información, si lo queremos ver de esa manera, pero esta entrevista es para que la gente tenga más conocimiento y se haga su propia idea, ¿verdad? Y sus propias conclusiones de todo el trabajo que se está haciendo en la nueva Asamblea Legislativa. Así es que muchísimas gracias por haber sintonizado este día, gracias al diputado Jorge Castro, y para nosotros es un gusto estar con ustedes todos los días de la semana. Así que bendiciones para todos.